En esta semana he tenido un tiempo, digámoslo así, que a la vez que en estos últimos 2 días he tomado un descanso, ha venido a mi corazón una palabra durante toda la semana. Y así es cuando Dios empieza muchas veces a hablar con uno, que quiero animarte a que tú también puedas aprender a reconocer. No siempre vienen frases completas o de una vez Dios te está hablando todo. Hay momentos de encuentros donde Dios empieza a ministrarte, pero a veces empieza con una impresión, empieza con una palabra, o a veces tú empiezas a ir a lugares o lees un libro, prendes un canal, hablas con alguien y es como que ¡pum!, te están hablando de un mismo tema. No sé si alguien entiende de qué hablo, como que te la encuentras por todos lados. Y la palabra que he tenido durante toda la semana es la palabra paz. Y yo empecé allí como, bueno, sí, la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, pues yo sé lo que es la paz. Pero Dios empezó a seguir inquietándome a buscar y quiero hacer algo acá. Quiero que por favor allí con la persona que tienes al lado, tu vecino, quiero que tú le des en este momento la definición de paz que tú tienes. ¿Qué es la paz para ti? Dísela en una frase a la persona que tienes al lado. ¿Qué es la paz? Háblale, ¿qué es la paz? Porque todos los colombianos queremos la paz. Yo creo que todos debemos tener claro qué es la paz. Y muy seguramente, ¿cierto? Ahora que les dije, para algunos les puedo ver las caras como hijuelitas, porque es un término que parece tan obvio, parece tan simple y sin embargo no es tan fácil de escribir. No es algo que nosotros podemos sencillamente comunicar. Y sin embargo lo que estamos viendo en el momento a nivel de país donde estamos es casi que algo a donde se nos está empujando en una necesidad de paz. Y casi que yo oigo pero es que usted tiene que querer algo diferente para sus hijos y de la paz, y veo a la gente marchando como la necesidad de una paz que si no se nos escapa. Y ahí es donde al empezar, digámoslo así, en este cuestionamiento de Dios, yo empecé a mirar algunas escrituras, pero empecé a estudiar y mirar algo sobre el tema, y la verdad me sorprendí que era lo que Dios quería que pudiera ver. Porque si hay una estrategia que veo que el enemigo trabaja en nuestros días, es que tenemos palabras que tienen significados diferentes en grupos diferentes de personas, y cuando eso sucede pues es difícil que podamos llegar realmente a un resultado en común porque estamos entendiendo diferente. Entonces, para ponerles un ejemplo, cuando yo hablo de la palabra amor, el mundo tiene un concepto de amor, los cristianos tenemos una idea de amor, pero cuando venimos a la palabra, Dios tiene otra realidad de amor. Y aunque todos decimos amor y lo expresamos de alguna manera, ¡ay, el sentimiento rico! O sea, vemos que el amor a la luz de la palabra tiene diferentes connotaciones. Lo mismo la palabra conocer. Si yo les hablo de conocer, pues nosotros pensamos en esa capacidad básicamente mental de tener alguna información, o si se refiere a una persona, de poder reconocer a un individuo. Y sin embargo, la palabra conocer en la palabra es una palabra muy profunda que habla de estar familiarizado con, conocer, entender, llegar a ser uno. O sea que es algo que es un tema mucho más profundo. Y si el diablo ha trabajado algo, es que el idioma a través del tiempo muchas veces, llamémoslo, se deteriore a donde las sociedades o las generaciones empiezan a entender muy diferente del contexto original en lo cual Dios tenía la intención de que capturáramos verdades. Entonces nosotros por eso necesitamos ir a la palabra y empezar muchas veces a mirar desde un contexto a un histórico qué es y en qué sentido quisieron decirse algunas cosas, porque a veces nosotros las tomamos desde nuestro contexto moderno, pero quedamos de alguna manera perdidos. Entonces cuando yo empecé a mirar acerca de paz, empecé a encontrar varias cosas que me llamaron la atención, porque la humanidad, digámoslo así, a través de periodos que ha tenido atrás, especialmente en guerras, no que ya no haya guerras en el mundo, pero atrás básicamente se hablaba de paz como la ausencia de guerra. Entonces paz es la ausencia de guerra, y durante mucho tiempo esa fue la definición. ¿Qué es paz? Ausencia de guerra. Pero la realidad es que en el mundo moderno que hoy tenemos, no es solamente la ausencia de guerra la que trae paz. Es decir, hay lugares en donde no hay guerra, pero hay otra serie de conflictos o situaciones que no permiten traer paz.
Pero cuando nosotros pensamos en Colombia, pues definitivamente hemos vivido un conflicto y podríamos pensar que paz es básicamente que termine el conflicto. Pero me llamó la atención que dentro de algunos estudios la UNICEF, por ejemplo, en el año 2006 en África, estableció que 2.1 millones de niños por debajo de 14 años estaban infectados de SIDA. Es decir, no hay paz para esas familias, no hay paz para ese contexto. En otros 50 países como Somalia, Afganistán, Chad, Liberia y Guinea, entre otros, 1 de cada 6 niños morirá antes de cumplir la edad de 6 años. Ahora, no por guerra, sencillamente por otras condiciones. La causa de muerte en este caso es no tener acceso a salud, vacunación, agua potable y malnutrición. Estos niños, en otras palabras, no están muriendo por bombas, sino por pobreza extrema. Entonces empezamos aquí a entender que ahora paz ya no es solamente ausencia de guerra, sino paz empieza en nuestros términos modernos a sufrir otra connotación que tiene que ver con cómo traer otra justicia, cómo traer algo que definieron como serenidad. Ahora, si yo le digo a usted, ¿qué es serenidad? Entonces es igual que paz. ¿Qué es paz? Pues estar como rico, chévere, ¿cierto? Como tranquilo, como vivir en paz. Pero la definición de serenidad, según el diccionario Webster, es el estado de estar en calma y apaciguado. Estado de estar en calma y apaciguado. Bien interesante. O sea, ¿qué es paz? Un estado de estar en calma y apaciguado. Pero de acuerdo a eso, entonces lo que se viene y se define, y lo tenemos en contexto moderno, es que uno solo se puede sentir sereno o en paz si sus derechos humanos no son violados y si su integridad es protegida. Bien interesante. Entonces yo tengo paz si mis derechos humanos no son violados y mi integridad es protegida. Así que la paz básicamente puede ser permanente si está basada en 2 principios: democracia y justicia social. Y hoy para algunos va a ser como, uy, pastor, se metió por donde se metió. Esto es como, yo quería otra palabra para mi sanidad, pero vamos a mirar que de aquí depende sanidad y depende muchas cosas. Pero la razón que hoy en día esto nos suena raro, y la mayoría de las personas muchas veces cuando se habla un tema de política o alguna ley, uno dice, ay no, yo no quiero ir a eso, déjame mirar un programa tranquilo y relajarme. Porque hemos llegado al punto de la sociedad en donde aún los cristianos, la iglesia, hemos satanizado tanto un tema, llamémoslo de política, de gobierno, que no participamos cuando en generaciones atrás, 4 siglos atrás, jóvenes entendían, por lo menos en Estados Unidos, temas que hoy en día la Corte Constitucional trabaja, pero lo manejaban a nivel de primaria, conceptos claros y definidos. Bien interesante, porque hoy en día ni aquí la mayoría que tenemos de alguna manera ya grados universitarios entendemos ciertos conceptos, porque hay principios en los cuales hemos estado totalmente ajenos e ignorantes. Y hay un principio fundamental en la palabra que Jesús nos enseñó, y es que la libertad es una consecuencia ¿de qué? San Juan capítulo 8 versos 31 y 32. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán ¿qué? La verdad. ¿Y qué hará la verdad? O sea que hay una manera en donde se puede mantener a la gente esclavizada, y es cuando hay ausencia de verdad. Siempre la palabra de Dios va a traer verdad, revelación dentro de un contexto que nos va a permitir movernos adelante. Entonces, por ende, dice, la paz solo puede ser permanente si está basada en 2 principios: democracia y justicia social. Ahora, aquí empiezan a venir 2 términos que pareceríamos entender todos, es decir, democracia. ¿Quién no entiende democracia? O sea, ¿qué es democracia? Ahora, sin embargo, en nuestro contexto moderno, cuando usted piensa aquí en la hermana República de Venezuela, o sea, usted escucha que eso es una democracia. Y aquí es donde uno empieza a preguntarse, entonces, a ver, ¿qué es democracia? Porque todo lo que uno oye en los discursos es la democracia, pero en esencia significa la democracia el gobierno de las mayorías. Eso es lo que es democracia, el gobierno de las mayorías. Pero el tema es este: una mayoría que gana en elecciones libres no tiene el derecho de gobernar como le plazca. Y esto es importante entender porque, por ejemplo, Adolfo Hitler, cuando él empieza, él no se toma el poder, él va a las elecciones a través de un nuevo partido, que es el Partido Nacional Socialista, Nacional Sozialistische Partei. Pero es bien interesante porque
básicamente él viene con un discurso de justicia social, un discurso de justicia en un momento en donde el país básicamente está atravesando ciertas situaciones, un discurso a través de democracia, términos que hoy en día nosotros hablamos. Pero cuando usted empieza a mirar, lo que empiezan a ajustar en el proceso es un cambio de una filosofía que empieza a estar apartada de unos fundamentos de la palabra. Una nación que había sido enseñada en las escrituras, catequizada a través de las escrituras, pero que al alejarse y apartarse de Dios, ahora no ve diferente en lograr algo que llamaría paz o justicia social, o que llama básicamente una prosperidad a cualquier costo. Y la historia pues ya todos la conocemos, el resultado, una masacre, guerra, muertes y todo lo que vimos. Y ahí es donde usted y yo necesitamos poder entender y aprender de la historia para entender nuestro tiempo y poder entonces entregar un legado diferente a nuestras generaciones. Y aquí es donde necesitamos ir a la palabra. La palabra habla de estas cosas, por supuesto. ¿Qué dice Jesús en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más? Santificado sea tu nombre, venga ¿qué? Tu reino. ¿Venga qué? Tu reino. Hágase tu voluntad ¿en dónde? En la tierra como es en el cielo. Bueno, ¿qué es el reino? Un reino es un gobierno, es la forma de gobierno de Dios, la forma o sistema operacional de Dios para llevar a cabo las cosas. Y lo que está diciendo es: la forma tuya de hacer las cosas en el cielo, tráelas a la tierra. De manera que nosotros acá, al entender cómo aplicar esas verdades en nuestro día a día, podamos tener lo que tu reino trae, que se llama justicia, paz y gozo. Tres cosas, tres características que el reino de Dios trae: justicia, paz y gozo. Y es interesante, la justicia trae paz y la paz va a traer gozo. Hay una progresión dentro de esto, pero que necesitamos nosotros entender dentro de una estructura que habla de gobierno. Ahora, continúo. Él dice, las elecciones por sí mismas no garantizan la democracia. La mayoría que gana el poder a través de elecciones libres debe observar lo que se llama el marco de la democracia. Entonces, ¿qué es el marco de la democracia? Se le ha llamado marco de la democracia a los derechos humanos. En otras palabras, la mayoría que ganó el poder puede solo gobernar dentro del marco de esas leyes de derechos humanos y no puede violar esas leyes. Por lo menos en la teoría está, porque usted mira en Venezuela las marchas multitudinarias que están diciendo lo que están haciendo es un abuso. ¿Y qué es lo que está pasando? Pareciera que todos los diferentes entes y organismos no están prestando atención. ¿Por qué? Claramente se está violando un marco ¿de qué? De derechos humanos, que llamamos un marco de democracia. Ahora, voy a llevarlos un paso más allá porque necesitamos comprender un par de cositas acá. Cuando pensamos en los derechos humanos, según la página de Naciones Unidas, dice: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Dice: todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son irrelacionados, interdependientes e indivisibles. Y todos decimos: ¡amén! Yo no estoy de acuerdo. Porque cuando uno empieza a mirar estas cosas, obviamente en el papel está bonito, pero esto obedece a un concepto filosófico moderno que está alejado de unas verdades mayores. Ahora, si usted va a la página, también van a decir que todos estos han sido sacados de los diferentes credos, las diferentes religiones, las diferentes razas, tratando de hacer algo que para todo el mundo funcione igual. Y obvio, pues, o sea, en el papel suena bonito, pero básicamente eso viene desde un concepto filosófico de un posmodernismo. Algunos me han oído hablar del tema. Posmodernismo no es otra cosa sino que no existe una verdad absoluta, sino una construcción social. Entonces tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y seamos amigos. Suena bonito en la práctica, pero en el papel, pero en la práctica esto nos lleva a una crisis profunda. Porque yo no puedo simplemente tener mi concepto de verdad, tú el tuyo, y pensar que no nos vamos a cruzar en ningún lado. Y lo que está pasando hoy en el mundo es exactamente lo opuesto. Cuando tenemos un partido de fútbol, de hecho los jóvenes ahora de Semillas van a tener parte de la final, hoy a quienes quieran acompañarlos, ¿cierto? Pero en un partido de fútbol normalmente ¿qué es lo que hay? 2 equipos. Y 2 equipos que se entiende que están jugando al fútbol. Pero se supone que hay unas normas normales, pero hay jugadas que, ¿cuántos saben que no son tan fáciles? Y cuando entran 2 que vienen en medio de la efervescencia, el calor del juego y la emoción,
Y el uno le zampó un patadón, pero en el momento solo sintió el patadón, no supo si se lo puso de adrede o no de adrede, solo tiene el patadón. En ese momento no es la razón la que prima, sino las emociones las que afloran. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Es interesante cómo aún usted, ¿cierto?, que está no en el campo de jugador, sino como un observador, está parcializado completamente por su equipo, porque usted va por el que debe ganar, que es el suyo. Y usted inmediatamente, es increíble como puede ver una falta que para usted la cometió el otro, o no fue falta. Pero ahí es donde se necesita, porque si los dos jugadores van a agarrar y algunos los han visto que ahora empiezan se necesita que llegue un tercero, un árbitro, a decir: momentico, tarjeta amarilla para los dos. ¿Qué es lo que busca eso? Bájele los ánimos, porque si no, aquí se nos van a pasar a otro lado, ¿cierto? Ahora, la tarjeta obviamente es una sanción, pero está tratando de decir: esto fue, el error fue este. Y por eso se apoyan unos jueces de línea tratando de tener una objetividad. Pero sin embargo, no importa, y todos hemos estado mirando un partido, especialmente cuando juega la selección Colombia, en donde en el momento en que nos pitan algo, el árbitro se le recuerda a la mamita. ¿Alguien entiende de qué hablo? Ahora usted dice: no, pastor, yo nunca. Me extraña. Esto nos pasa. Y ahí es donde empieza un tema, y es que ahí le estoy poniendo un ejemplo en donde no es tan fácil que la verdad sea la que salga, porque cada uno quiere su verdad desde la emoción. Y si los puedo poner en el marco contextual de lo que estoy hablando, les estamos en un momento en donde se están tratando de mover marchas y demás, todo por la paz, por un sentimiento que pocos entendemos qué significa realmente paz. Y aquí es donde usted y yo necesitamos entonces venir a la palabra, para que la palabra nos ayude a nosotros a entender. Porque si entendemos el concepto paz de Dios, no solamente lo aplicamos a una nación, nos lo aplicamos empezando por nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra familia, en la relación con nuestros hijos, en la relación en el trabajo, en todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vivimos después de que se pasó el plebiscito? Entonces ahora ha sido una guerra, estamos como el árbitro, ¿cierto? Y hay algo que Dios tiene que decir: a ver, aquí hay la falta es por acá. No me parece, pues lo voy a demandar. Entonces estamos hablando de dos elementos: democracia y ¿qué? Justicia social. Y esos, dentro del marco, estamos hablando de que existe el marco de la democracia, que tiene que ver con un tema de derechos humanos. Pero vemos que los derechos humanos dentro de este contexto filosófico, lamentablemente lo que pasa es esto: lo que se dice es simplemente vamos a respetar lo que cada uno piense, pero están tratando de que todos puedan pensar lo que quieran y a todos les demos. Es imposible. Y ahí es donde estamos llegando a un mundo que está entrando en una crisis mundial, porque es un caldo perfecto para un escenario, porque tiene que venir alguien. Pero antes de que llegue ese alguien, miremos otros elementos acá. Así que gobiernos ganan su legitimidad por medio de los votos de la gente y el respeto por los derechos humanos. Ahí estaríamos bien. Ahora, justicia social, voy a saltar aquí algunas cosas porque necesitamos mirar. Pero la justicia social básicamente dice es que la paz no puede existir en una sociedad en donde existe una fuerte distinción de clase. O sea, lo que buscamos a través de justicia social es que todos más o menos estemos iguales. Entonces no hay justicia social básicamente cuando un 75% de la riqueza del mundo está en las manos de un 1%. Entonces no hay justicia social. Wikipedia dice esto: históricamente el concepto de justicia social aparece relacionado al conflicto que en el siglo XIX se llamó la cuestión social. Esto es muy importante. Es decir, el creciente malestar y reclamo de los trabajadores que fue creciendo en importancia en todo el mundo a partir de la instalación del capitalismo. ¿Por qué es esto importante? Y cuando yo empiezo a estudiar, el Espíritu Santo me empieza a mostrar algunas cosas. Porque básicamente hay un malestar creciente en el mundo, y cuando hablamos obviamente de que unos pocos tienen la mayoría de la riqueza, eso lo llamamos un capitalismo voraz. ¿Okay? ¿Qué es el capitalismo voraz? Que con el que tiene plata marranea. Sí, para ponerlo. Es como el gamín que un día está por allá en la calle y ve un Mercedes allá último modelo y coge la moneda y le oigo: chino, ¿usted qué está haciendo? Yo con mi plata hago lo que quiero. Estaba marraneando con la plata. Ahora entienda mi punto aquí, a donde lo quiero llevar. Obviamente
tienen que existir unos principios, unas leyes que nos permitan a nosotros caminar, pero bajo este concepto de justicia social, el problema es este: el capitalismo, cuando nosotros no entendemos su raíz, nosotros no comprendemos que surge desde una filosofía basada en la palabra de Dios, que emerge, por así decirlo, de Hechos capítulo 4. Si usted va a Hechos capítulo 4, anótelo, después lo va a leer en su casa. Pero es cuando viene un avivamiento, la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo, pero dice que el amor de Dios es derramado en el corazón de la gente de tal manera que los que tenían propiedades comienzan a vender propiedades, a traerla a los apóstoles y a distribuir en aquellos que tenían necesidad. No está diciendo lo que tratan algunos de colocar allí. Si ve, Jesús era socialista, lo que hizo fue repartir a todos. No es que todos tuvieron la obligación ahora de repartir. Dice, en aquellos que empieza a ser movido el corazón, de los que tenían propiedades, dijeron, puedo tomar esta y puedo entregar y hacer algo, porque empezaron a entender un principio de Dios: dad y se os dará. Algo que hemos visto a través de la palabra. Era un principio que en la medida en que nuestro corazón empieza a ser libre de avaricia, libre de egoísmo, entonces alguien como Adam Smith sale con una teoría de la mano invisible que reparte en la economía. ¿Qué es esa mano invisible? La mano de Dios. La mano de Dios que cuando está dentro de un sistema y la gente opera dentro de un sistema, ello entonces hace que se circule algo. ¿Por qué? La economía funciona que en la medida en que un dólar se pone en la economía, genera otro, pero si se retiene también pasa el efecto contrario. O sea que la respuesta de Dios a una economía era el amor en el corazón del hombre. Empieza a traer un total cambio para que exista una verdadera justicia. Pero cuando el amor de Dios sale, cuando Estados Unidos, desde donde muchas de estas teorías vinieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era una nación que venía fundada sobre unos peregrinos, lo que son corrientes denominacionales como los cuaqueros, como los puritanos, como los anabaptistas. O sea que era todo lo que venía de la reforma protestante, todo lo que pasó en Europa, todo lo que fue parte de la revolución industrial, que poco nosotros entendemos, que como nunca Dios está poniendo una carga en mí de enseñar, y especial para las nuevas generaciones, porque la mayoría quiere que esto, lo que tenemos surgió de la nada. Sí, como la teoría de la evolución. Sí, es más fácil creer el simio, ¿no? Resultamos del mico. Pero nosotros necesitamos empezar a mirar aquí otras cosas. Entonces déjeme entrar aquí un poquito más allá. Entonces, cuando viene desde ese capitalismo que hay amor, es lo que yo siempre he compartido. O sea, cuando usted va a Estados Unidos hay abundancia, y eso que ahorita en medio del apartamento las cosas están cambiando. Pero usted solía ir allá a un McDonald's, a un Burger King, y usted cuando pedía salsa de tomate, le sacaban la manotada. Aquí usted tiene que ir muchas veces, ¿cierto? Una salsa de tomate y son 5 y le dan una bolsita. Somos 5, otra bolsita. Gracias, pues. Le toca casi que pelear porque todo es tenido. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenemos una cultura de tacañería. No hemos entendido, nosotros no sabemos la generosidad, y Dios está trabajando aún en nosotros como creyentes para romper que un culto a Mamón, un tema básicamente financiero y demás. Pero no me quiero apartar, que esa es otra enseñanza. Pero cuando hablamos entonces de este concepto de justicia social, entonces viene un mensaje, y entonces empiezan a levantar algunos personajes tratando de traer justicia, entre ellos Karl Marx, padre básicamente del socialismo. Y una de las frases de Marx, que eso nos trae al contexto de hoy, es que dice esto: dice que la paz, ¿cierto? El significado de la paz es la ausencia de oposición al socialismo. O sea que Marx habló de paz. Y aquí es donde yo empiezo a entender, wow, un momentico, o sea que la paz, porque cuando yo empecé a ver a Timochenko hablando de paz, yo dije, oiga, y están proclamando la paz. Y más me llamó la atención cuando vi al presidente Maduro y dijo, vengo de Venezuela a traerles la paz. Yo dije, hijuelitas, no sé cuál paz sea, pero no me gusta esa de allá. ¿Están conmigo acá? Porque necesitamos nosotros entender estas cosas e ir a la palabra de Dios a poder entender. Pero Marx tenía esta frase, o sea, ¿qué es paz? Erradicar, ¿qué? Toda oposición al socialismo. Básicamente es como hablar de el discurso, que es lo que uno oye, ¿cierto? No, tenemos democracia, la mejor democracia que hay es la venezolana, así,
¿Cuáles son esos anaqueles? ¿Dónde está la gente protestando? ¿Por qué sale la gente a protestar si está tan conforme? ¿Por qué la gente de Cuba sale en balsa y como sea si es la panacea? ¿Por qué en Corea del Norte, cierto, con Rolando, mi amigo, tienen que mandar allá a exportar chivos porque las mujeres se tasajean para darle carne a los hijos? No queremos tener los ojos cerrados a estas cosas. ¿Cuál es la característica de todos esos regímenes? Que hay una opresión a que la palabra se predique. China y Rusia. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa. Cuando la verdad es predicada, la verdad trae libertad. La verdad empieza a iluminar los ojos de la gente y decimos, digo, esto no es por ahí. Suena bonito el discurso, pero hay algo que no me encaja. Es bonito en las letras y en lo que se habla, pero muéstreme algo que concuerda, porque lo que estoy viendo no concuerda. Y aquí usted y yo tenemos entonces que mirar de la misma forma. Ok, me están vendiendo la paz, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es la paz que quiero? ¿Cuál es la definición que tengo de paz? ¿Es esa paz de acuerdo a esto que me están ofreciendo o es diferente? Porque si es diferente no espere tener el mismo resultado. ¿Está conmigo? Y ahí por eso necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos entonces empezar a mirar algunas cosas acá. Hugo Chávez tenía esto, algo que él tuvo. Ahora quiero que entienda esto: el mundo espiritual opera en este mundo material a través de las ideas. Otra vez, el mundo espiritual opera en este mundo material a través de ideas. O sea, ¿cómo se manifiestan espíritus? A través de ideas. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? A través de ideas. ¿Qué es la palabra que usted tiene ahí? Que Dios inspiró a hombres a través de los años. Por eso cuando el profeta dijo, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, ¿qué era lo que estaba diciendo? Dios inspiró para que una idea se verbalizara de manera que esa verdad se estableciera. ¿Sí ve el poder de unas palabras? Pero asimismo hay ideologías que son contrarias a Dios y que lo que buscan es anular la verdad de Dios, porque si una sociedad come una mentira, entonces en ese momento solo queda vulnerable al caos y la destrucción. El enemigo o ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea que lo que usted piensa es muy importante. Lo que una sociedad empieza a pensar es muy importante. Lo que los cristianos empezamos a hacer al participar de escenarios es vital si queremos ser sal y luz, porque al retraernos lo único que estamos es dándole el espacio al enemigo para que lo trabaje. Bajo esa idea, quiero que entienda por favor, Hugo Chávez, voy a leerle esto que encontré, insistió en impulsar ideas y acciones para la paz. Definió el capitalismo como el enemigo histórico número uno de la paz y se empeñó en dar la batalla de las ideas hacia el socialismo para conseguir la verdadera paz. La paz socialista para desarrollar el potencial de los seres humanos en su máximo desarrollo en la industria, la agricultura, la ciencia y la tecnología. Suena bonito, pero yo solo veo un agro quebrado, una industria quebrada en Venezuela y veo cosas que están totalmente contrarias. Pensar y hacer la paz para materializar el potencial tremendo de los seres humanos libres hacia una humanidad consciente de las necesidades y en pie de lucha para reducir las horas de trabajo al mismo, recortar las jornadas de esclavitud y permitirse desarrollar el potencial físico, intelectual o espiritual que pueda tener. Supongo que por eso en Venezuela hoy en día trabajan a la mitad y casi no se encuentran funcionarios públicos cuando se quieren hacer ciertas cosas. Jesús dijo por eso algunas cosas: por sus frutos los conoceréis. Y aquí es donde usted y yo necesitamos empezar a mirar estas cosas de otra manera. Ahora bien, también dijo: la paz es una lucha. Las ideas de Chávez tienen también el mandato cultural de movilizar un ejército revolucionario de la semántica, un ejercicio reservista de comunicación creadora con semiosis revolucionaria permanente y solidaridad mundial capaz de hacer visible todo triunfo y toda derrota que desde abajo se producen por estar precisamente en marcha revolucionaria. Voy a decirlo de otra manera: pareciera que solo el discurso es cállate que yo siempre tengo la razón. Ahora voy a saltarme aquí algunas cosas porque algunos se pone denso, pero vamos a ir a la palabra. Y quiero que ahora tomemos la palabra y empecemos a dejar que Dios ahora nos establezca en una realidad de paz. Vamos a ir a Isaías 9:6, Isaías capítulo 9 verso 6. Porque entendiendo esto, usted y yo necesitamos aquí aterrizar que no, número uno, no todo el que está hablando de paz hoy en día está hablando de la misma paz que usted como cristiano cree. Y que necesitamos entender y que necesitamos hacer que otras personas puedan entender la diferencia.
porque hay un discurso en este momento bajo el nombre de paz que no es la paz. La paz está fundamentada sobre una verdad que va a traer justicia, paz y gozo. Ahora bien, Isaías 9:6 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros. ¿El qué? Y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Me encanta, porque aquí nos empieza a hablar de algo, y es que la paz que no tendrá fin viene como consecuencia, dice, de reinar con ¿qué? Imparcialidad. Diga conmigo: imparcialidad. Y la justicia, dice, desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. O sea, imparcialidad y justicia. Y eso es lo poderoso de Dios. Dios dice: Dios no hace acepción de personas. O sea que recuerdo tanto, John Strock siempre contaba esa historia. Decía que un cristiano iba un día caminando adorando a Dios, diciendo: la atmósfera cambiando está. Se oyaba allá, de pronto ¡fum!, una alcantarilla y se fue por allá. Y allá sale todo magullado, dolorido, diciendo: Dios, pero ¿por qué permites esto? Señor, ¿cómo es posible? Yo te estaba adorando. Y Dios le dice desde el cielo: nada personal, solo que tienes que aprender a cooperar con mis leyes. O sea, no hago acepción de personas. La ley de la gravedad está en operación y presta más atención por donde caminas. Por el hecho de que usted es cristiano no significa que si usted se tira al tercer piso, ángeles vienen y lo hacen flotar y cae suavecito. No, usted se da el mamonazo del siglo por no prestar atención. O sea, eso se llama justicia. ¿Por qué? Porque hay unas leyes que operan para todo el mundo. En este momento no operan así. En este momento, si hay plata, podemos cambiar las leyes. Y eso es lo peligroso cuando no hay hombres y mujeres que están centrados sobre verdades que son inamovibles y en donde establecen su vida para no ser comprados. ¿Puedes entender la diferencia? ¿Está Colombia ahí? No, pero podemos llevarla ahí si nosotros como creyentes entendemos nuestro llamado. Isaías 26:3 dice así: tú guardarás en completa paz. Este versículo, por favor, subráyelo, porque este es un versículo que tiene una revelación bárbara. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, ¿tú guardarás en qué? Wow, o sea, hay una paz completa. ¿A quién? Al que su pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahora voy a leérselo de otra versión, que es la versión amplificada. La versión amplificada lo dice así: tú guardarás en perfecta y constante paz a aquel cuya mente está firme. Me encanta. Dile a la persona que tienes al lado: necesitas una mente firme. Fíjense que a veces nosotros somos como las vedetas: no, hoy pienso una cosa, mañana y los colombianos, ¿saben? Por eso se nos dificulta tanto la fe, porque cambiamos de opinión muy fácil. Pero Dios es un Dios que no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. O sea, cuando Él declara algo, lo establece. No dice: ay, ¿qué fue lo que dije? Ay, ¿verdad que? Ay, ya se me olvidó. Ay, no importa, cambiémoslo. O sea, aquí lo que está diciendo es: tú guardas en perfecta y constante paz a aquel cuya mente está firme. Esto significa comprometida y enfocada en ti, tanto en inclinación como en carácter. Qué tremenda palabra. Tanto en inclinación como en carácter. O sea que paz viene como consecuencia de que cuando mi mente está enfocada en las cosas de Dios, en inclinación, es decir, aquello en lo que como que me inclino para allá, pero no, estoy basado en la verdad, entonces no me deja irme al otro lado. Y en carácter, en donde mis comportamientos son constantes porque están estableciéndose sobre verdades, ¿cierto? Allí viene paz. Termina diciendo: porque Él confía y toma refugio en ti con esperanza y fe. Me encanta. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Paz viene porque la paz empieza dentro de mí. Cuando yo confío en Dios y lo hago a la manera de Dios, aunque en lo natural pareciera algo injusto, pero confío o encomiendo mi causa a alguien que es mayor, entonces el que está por encima y mirando va a encargarse de traer justicia, diferente a cuando yo me tomo la justicia en mis manos.
Moisés tenía una carga por justicia social. Salió un día a mirar al pueblo y vio que había un hebreo que lo estaban maltratando y le ardió el corazón. Algo dijo: no, eso no está bien. Sabe, todos los seres humanos hemos tenido, Dios ha puesto algo en el corazón por una justicia social. A todos nosotros hay cosas afuera que nos duelen. El problema es que nos hemos insensibilizado para, entre nuestra idea, buscar paz. Pero la paz no es una insensibilización a entender ciertas leyes y ciertos principios. Es al contrario, es a caminar en ellas confiando de que hay alguien mayor que está dirigiendo y encauzando y que se va a encargar de cambiar las cosas. Pero eso demanda de nosotros una tenacidad para caminar en aquello que es verdad, aunque no sea popular. ¿Está conmigo? Esto no es tan fácil. Ahora, voy a ir un paso más allá. Shalom. Algunos, hace un tiempo yo compartí esto que para mí fue una revelación, porque en el hebreo las letras tienen significados completos. Entonces la palabra shalom en el hebreo es paz. Entonces, los israelitas saludan shalom, ¿cierto? O sea, shalom, la paz contigo, la paz, la paz. ¿Por qué? Ellos están creyendo por la paz. Pero lo interesante del shalom, que yo quiero que miren ahí en pantalla, es que desde la escritura, desde el origen, la escritura que tiene la parte de la mitad es el nuevo hebreo, la de abajo es el antiguo hebreo, y el hebreo se lee al revés. O sea, usted y yo escribimos de izquierda a derecha, pero ellos escriben de derecha a izquierda. Entonces la primera letra que está allí, que es Shin, significa consumido, destruir. La segunda letra es la Met, que representa autoridad, así que estas dos primeras letras significan destruir autoridad. La tercera letra es Vav, que significa conectar, y nos deja con la cuarta letra, que es Mem, que son como olas que significan caos. Así que al poner todo junto vemos que la verdadera paz o shalom viene cuando usted destruye la autoridad que está conectada al caos. Otra vez. La verdadera paz viene cuando se destruye la autoridad que está conectada al caos. Esto es muy importante, porque Dios nos está dando una dimensión, una realidad de paz desde una dimensión mayor. Ahora vamos a aterrizarlo en algo práctico. Pues sí, el diablo. Ok, vamos a niveles de esto. Es decir, que la paz bíblica no viene por pacifismo, sino por destruir aquellas cosas que están trayendo caos al mundo. Ok, destruir aquellas cosas que están trayendo caos al mundo. O sea que la paz en el mundo va a reinar cuando Jesús regrese y coja a Satanás, el autor del caos, y lo erradique. Pero en medio de eso, ¿cómo traemos paz usted y yo a nuestro contexto? ¿Cómo traemos paz en medio de una relación matrimonial? ¿Cómo traemos paz en una relación con los hijos, en una relación interpersonal, patrón, trabajador? ¿Cómo traemos paz? Porque lo que está diciendo es que hay caos en ocasiones, hay situaciones, a mí no me parece, yo estoy de acuerdo, y empezamos a pelear. ¿Alguien entiende de qué hablo? O sea, fue lo que nos pasó, ¿cierto? Después del plebiscito, es que eso no quiere la paz, el otro sí quiere la paz. ¿Ese es el fundamento? ¿O necesitamos buscar qué es el autor que está generando la confusión? ¿Qué son los pensamientos? Voy a ponerlo de otra manera. ¿Cuáles son los pensamientos que tú en este momento estás teniendo reinantes? ¿Se acomodan a la palabra o por el contrario son emocionales? Entonces hablemos de un matrimonio. Están los dos agarrados sobre un asunto y normalmente la solución termina en donde uno cede para que no siga la discusión. Pero eso no es paz. Eso lo único que trajo fue, sí, un pacifismo. Realmente un dominar hasta que llegue un punto de una explosión mayor, que va a llegar, solo es cuestión de tiempo. Luego, a menos de que el autor del caos, o sea, las ideas que son contrarias a lo que Dios tiene, si tú no las traes a tu escena, ellas simplemente te van a continuar en una lucha permanente. Entonces lo podemos aterrizar a una situación nuestra de familia, pareja, hijos, ¿cierto? ¿Cómo dice la palabra que debemos nosotros criar a los hijos? Dice: no los exasperen. Algunos hijos dicen: madre. Sí, pero también hijos dice: obedezcan. Ahora, cuando un papá le viene a decir algunas cosas, aquí es donde viene el reto.
Papá, lo que usted está dando, ay, es que la experiencia habla. Pues si su experiencia estuvo fuera de Dios, tal vez lo que le está diciendo no sirve mucho. Ahora, para equilibrar la cosa, porque algunos aquí se dan cuenta, papá como no es cristiano no hay que prestarle bolas. Como no sabe la palabra, eso no sabe nada. No. Dios habla en un principio a través de autoridades. Y el papá o la mamá puede no ser cristiana, pero hay una línea donde Dios está, es la primera línea por la cual Dios le habla a una persona. Y cuando empieza a decirle no haga tal cosa, o sea, ahora, porque a todos nos pasa en la juventud, llega un momento en donde ahora los papás se vuelven ignorantes y uno sabe todo en la vida. Todos hemos pasado por ahí. Y algunos padres hoy lo que están tratando es de decirle a sus hijos: mi hijo, yo ya pasé por ahí, yo ya me metí la pata, pero es que no quiero confesarle. Solo le quiero dar el consejo. No le quiero mostrar la marca. Solo le quiero contar. Alguien está aquí, diga a mí, ay de mí, amén. Vas a ver que usted está recibiendo aquí. Y aquí es donde entonces nosotros necesitamos empezar a entender estos elementos. O sea, ¿cómo traigo? Ok, Dios, a mí me parece esto, pero ¿qué dices tú en tu palabra? Porque ¿cuántos saben que a veces no es tan fácil un consejo que uno le quiere dar al hijo, al esposo, al trabajador? Y uno dice: ¿será que sí es por acá? O sea, y uno mismo está batallando el pensamiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir a la palabra y afirmarte. O sea, ¿qué dices Dios aquí? Porque una vez usted encuentra una línea de Dios, usted ahora se puede enganchar allá. ¿Por qué? Porque número uno, usted no va a ir a imponer. Algunos tienen la idea de que como tengo la verdad, mi verdad es la que tienen todos que callarse, porque yo tengo la verdad y punto. Y eso es un claro ejemplo de que usted solamente en un enorgullecimiento, en un delirio de grandeza, en un enorgullecimiento que solo le queda una caída. ¿Entiendes lo que hablo? Sube como palmera, cae como coco, dicho popular. Entonces ahí es donde uno dice la palabra: por eso no tenga más alto concepto de sí mismo el que deba tener. El que cree estar firme, mire que qué. Entonces eso dice: con mesura, no, si me cuento, ya. No, pilas, porque usted está hablando más de la cuenta. Aprenda a dar el consejo sin necesidad de hurgar, sin echar mertiolate más de la cuenta, ¿sí? Un mertiolate, oye, el mertiolate, ya se despertaron algunos. ¿Qué es mertiolate, mami? Explíquele. Es como paz, mertiolate, más o menos. Muy bien, quiero ir aquí a esta parte porque quiero aterrizarlos aquí. Entonces, hay algo que la palabra nos está tratando de decir: ¿cómo solucionamos? Aquel cuyo pensamiento persevera ¿en quién? En Cristo. Y en donde empezamos entonces a traer esos pensamientos a aterrizarlos. Ahora vamos un par de escrituras más. Hechos capítulo 10, ¿cómo eliminamos el mal, el autor del caos? Hechos 10:34, mire lo que dice la escritura. Entonces Pedro, abriendo la boca, ¿qué fue lo que hizo Pedro? No se quedó pensando, abrió la boca. Dígale a la persona que tiene al lado: necesitamos abrir la boca de vez en cuando. ¿Sabe qué es lo que tenemos como cristianos? Que no abrimos la boca, pero después llegamos a criticar todo. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, o sea, Él es justo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio ¿de qué? De la paz. O sea, ¿qué hizo Dios? Envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de... O sea que lo que el evangelio se llama el evangelio de la paz. Lo que busca es traer paz realmente. Y dice: este es Señor de todos. Ahora vamos a ir a Romanos 10:15. Romanos 10:15 dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuán hermosos son qué? Pregúntale a la persona que tienes: ¿son tus pies hermosos o no? Porque si tú no anuncias buenas nuevas, no tienes pies hermosos. Pero lo que está diciendo es que usted y yo estamos para tener unos pies que tienen un componente que se llama ir a qué? A anunciar buenas nuevas.
a que otros puedan hablar, a que otros puedan escuchar, recibir de aquello que estamos entregando. Ahora mire 2 de Tesalonicenses 3:3. 2 de Tesalonicenses 3:3. Voy a leérselo de la versión amplificada. Dice así: ahora que el Señor de paz, ¿Señor de qué? O sea, podría tener miles de escrituras, pero son demasiadas. Ahora que el Señor de paz, Él mismo les garantice su paz en todo tiempo y en toda forma. Me encanta, que Él mismo les garantice ¿qué? Su paz en todo tiempo y en toda forma. Ahora dice, esa paz y bienestar espiritual que viene ¿a quién viene? Dice, ¿a aquellos que qué? O sea, que no viene porque usted sea cristiano y tenga pescadito en el carro. ¡Wow! ¿Aquellos que? O sea que hay algo que está diciendo, es que en la medida en que estamos caminando con Él, fijos nuestros ojos en Él, fijos en su palabra, nuestra mente está cambiando, está siendo renovada a pensar como Dios piensa. Y al pensar como Dios piensa, vamos a empezar a actuar de maneras diferentes. Y entonces Dios está garantizando, aunque estés en medio de circunstancias, voy a dejar que tú te vayas y te acuestes tranquilo mientras otros están en caos, porque tú sabes que yo me estoy encargando de ti. Y ahí es donde usted y yo podemos llevar eso a una esfera mayor. Entonces, por ejemplo, a mí me ha fascinado ver la historia de un William Wilberforce, como él logró cambiar básicamente a nivel de la Constitución inglesa la esclavitud. Fueron 40 años de pelea, o mejor 40 años en donde le recordaron a la mamá todos los años que iba a volver a pasar la ley. Pero ¿sabe qué? Él estaba en paz, porque él entendía que lo que estaba haciendo era de Dios y era un encargo de Dios. Y aunque generaba escozor, molestias, algunos le decían y le hacían, él estaba en paz, porque podía irse en paz. ¿Sabe por qué? Porque la primera paz empieza aquí adentro. Si usted está en paz con Dios, está en paz consigo mismo. Si usted no puede estar en paz con Dios, o sea, desde ahí empieza el problema, porque ahí es donde nosotros vamos a tratar cualquier cosa para tapar lo que nosotros no queremos trabajar, y eso nos lleva a estados y situaciones mayores. Entonces dice, esa paz y bienestar espiritual que viene a aquellos que caminan con Él independientemente de las circunstancias de la vida. Me encanta. O sea, no depende de las circunstancias. Que el Señor esté con todos vosotros. Eso decía Pablo. Y usted sabe que Pablo se embarcó en una lucha. O sea, Pablo no se cayó la boca. Pablo, a donde fue, estaba hablando de qué, del evangelio. ¿Por qué? Porque él entendía, Pablo entendía que lo único que podría traer paz a algo tan corrupto como el imperio romano era el evangelio de Jesucristo. Pablo entendía que lo único que podía romper una cultura griega, que también tenía unas cosas que no eran, que estaba básicamente elevando el hedonismo y todas las cosas, era el evangelio de Jesucristo. Pablo entendía, y por eso se fue hasta Asia a compartir en Asia, que toda la barbarie que se estaba llevando a cabo allá, solo podía venir paz a través del evangelio de Jesucristo. Y usted y yo necesitamos hoy en día entender que lo único que va a traer paz a Colombia es cuando los creyentes, usted y yo, empecemos a hablar el verdadero mensaje de Jesucristo, trayendo una realidad para paz. ¿Está conmigo? No es de otra manera. Dos citas más. Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice así, la Nueva Traducción Viviente: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Wow, ¿qué trajo Cristo? Nos trajo la paz. Pero ¿y por qué estamos todavía en guerra? Porque necesitamos tomar las palabras de Jesús y traerlas a una constitución, traerlas a unas leyes locales, traerlas a nuestras familias. Ahora, mire la paz que trajo Jesús, me encanta. Dice, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Me encanta esta parte. ¿Cómo trajo Jesús la paz? Dice, cuando Él derribó un muro. ¿De qué? Separación. Te hago una pregunta: ¿qué muro te separa a ti de otros? ¿Cuál es el muro que hoy tienes tú con familiares? ¿Cuál es el muro que hoy tienes frente a conceptos? Nosotros en Colombia vivimos con muros. Tenemos clases. A usted le llega el recibo de luz por estrato, y algunos tienen la idea de que si están en estrato más alto son mejores. Y algunos luchan por tratar de estar en estrato superior y se roban la paz por tratar de pagar cuentas que no pueden pagar cuando podría estar en otro, porque hay una pared divisoria. ¿Qué es esa pared divisoria?
Es una pared de una naturaleza llamada orgullo en el ser humano, que a menos de que sea rota no podemos entender paz y amor. Porque cuando estamos en esa situación, sin darnos cuenta, empezamos nosotros a combatir por ser mejores. Entonces usted lo mira, aquí es estrato, en India son castas, y en las castas casi que se mira es el color. Usted es más blanquito, más oscurito. Y me da risa porque yo podía ver en India cuando estuve en Hagai en el 2001, ellos hablando del tema, decía que dos hombres de la India se ponen al lado y usted ve los dos colores chocolate, porque eso es otro color, eso aquí no se ve, pero están mirando cuál es más claro para decir yo soy de mejor casta. Entonces me gustó lo que alguien un día escribía, decía: lo que en otros países pelean como casta, algunos en Occidente luchan por irse a broncear y quedar de un tono que en otro lado no quieren ser. ¿Por qué? Pensamientos, ideas. Pero Jesús vino a romper una pared que separaba que al judío del gentil, separaba a una nación que había llamado perros al resto del mundo, cuando el mensaje de Dios había sido desde el comienzo reunir a todos. ¿Por de dónde vino eso? De algo que ocurrió en los cielos, donde una tercera parte salió con Satanás y creó una división. Por eso en el amor no hay división, en el amor hay unidad, porque hay una nueva dimensión. Pero tiene que empezar desde el corazón, porque de lo contrario no puede ser extendida. No podemos hablar de paz cuando no hay paz en el corazón. Empieza dentro de nosotros. Entonces míralo como lo dice la versión amplificada del mismo pasaje. Efesios 2:2 dice: el Mesías ha restaurado las cosas entre nosotros para que podamos estar juntos en esto, tanto extranjeros, no judíos, como judíos. Él derribó la pared que solíamos tener manteniéndonos a distancia unos de otros. Él rechazó el código de la ley, que llegó a estar tan saturado con letra menuda y notas al margen que llegó a estorbar más que ayudar. Me encanta esa definición. Es decir, Satanás tiene leguleyadas, entonces trata de torcer con letra finita cosas que terminan simplemente enrollando a la gente en problemas. Es lo que le pasa hoy en día a los judíos. Hay tantas leyes que ya en este momento necesitan que el Mesías venga, porque no se pueden interpretar tantas. Jesús simplemente vino a resumir todo en una: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque en el amor es donde está la paz. Y para eso empieza la humildad, porque desde el amor viene humildad, en donde entonces te puedes llevar bien con otros. Conflicto colombiano, es decir, queremos la paz, todos la queremos. La batalla está en si podemos traer nuestras ideas al contexto de la verdad de Dios, para ceder de lado y lado y entonces tener lo que es equitativo para ambos, porque Dios no hace acepción de personas. Dice: luego Él comenzó de nuevo. En lugar de continuar con dos grupos de personas separadas por los siglos de enemistad, Él creó una nueva clase de ser humano, un nuevo comienzo para todos. ¿Sabes? Dile a la persona que tienes al lado: tú eres un nuevo ser humano. Es más, dile: tú eres una nueva especie. Esto es lo que dice la palabra. O sea, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, fuimos hechos una nueva especie. Una nueva especie que puede amar a pesar de. Antes de Cristo ninguno podíamos amar a pesar de. Ahora que tenemos a Cristo en el corazón, ahora que su Santo Espíritu mora en nosotros, entonces podemos empezar a dejar de lado aquellas ideas que, como dice la palabra en Santiago, son de astucia maligna que viene del infierno, porque a todo aquello que trae división, todo aquello que viene de esa viveza, pero que no es de Dios, no trae paz, no trae amor, trae división y separación. Y ahí es donde tú tienes que aprender en tu vida a identificar: ok, ¿esto que estoy haciendo es de viveza? O eso necesito descabezarlo, porque el autor de esto no es Dios, y lo único que va a traer en mí es separación, división, enemistades, pleitos, situaciones. Así que voy a definir la paz como una consecuencia de caminar en la ley perfecta de Dios, que es la ley de amor. ¿Qué es la paz? Una consecuencia de caminar en la ley perfecta de Dios, que es la ley de amor. Esa ley la podemos traer a nuestras sociedades, y ahí por eso es que necesitamos hombres y mujeres que entren a la política,
que puedan llevar esta realidad para poder combatir con unas ideas de filosofía que están allí. Eso fue lo que yo podía entender, como Chávez fue influenciado para traer un concepto. Y a algunos esto les puede sonar raro y tal vez choque con algunos, pero creo que necesito decirlo. Entiendo tanto este tema de las ideas porque antes de ser cristiano yo participaba en búsqueda de extraterrestres. Y algunos tal vez bueno, me encontré con algunos. Obviamente entendí que no eran extraterrestres sino demonios. Pero cuando entrábamos allí en lo que eran sesiones de contacto, que eran trances, recuerdo tanto un personaje, porque tenían nombres pero no vale la pena ponerles nombres, pero que a otra persona le daba tratados completos de socialismo. Y desde ese tiempo yo empecé a entender, hay algo torcido dentro de esa ideología que está siendo colocada allí. Tiene una parte que tiene una esencia que tiene sentido, claro, es equitativa, pero en la práctica ni veo en Rusia, ni veo en Cuba, ni veo en Corea del Norte que sea algo que realmente está trayendo desarrollo, bienestar, avance, como dice, en donde el ser humano puede progresar y puede ir adelante. Y ahí es donde por eso la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Ahora, del otro lado alguno me dirá: pero pastor, entonces usted es capitalista. No, yo estoy mirando hoy un capitalismo que definitivamente es voraz. Por eso la respuesta no es ni capitalismo ni socialismo. Pero de los dos le voy a decir, creo todavía que en medio de todo aún hay una libertad dentro del capitalismo que no encuentro en el socialismo. Ahora, cuando usted va a Europa, encuentra algo diferente, que es lo que han tratado de traer acá, el Partido Socialdemócrata, pero ellos tuvieron una reforma protestante que les permitió caminar en otro nivel. Entonces lo que ven en Suecia y Noruega, desde donde se habla, que algunos toman acá para aterrizar, no es el mismo socialismo el que estamos hablando aquí. Allá existe, por el respeto humano, otra dimensión en donde yo puedo escucharte sin tener que callarte porque piensas diferente a mí, porque yo respeto al ser humano. Todavía nosotros no estamos allí en América Latina. Todavía necesitamos un avivamiento y una reforma en donde el amor de Dios venga de tal manera que nos lleve a elevar nuestro pensamiento a otro nivel, para entonces comunicarnos diferente. Entonces podremos presentar propuestas, no simplemente por imposición. ¿Por qué? Porque hoy también veo a la iglesia generando unas propuestas de imposición. No, lo que nos sirve a nosotros. No, Jesús nunca vino por lo que nos servía a nosotros, vino por un mundo. Por eso dice: la paz la trae ¿a qué? Al mundo. Y lo que nosotros debemos hacer donde vamos no es lo que nos favorece a nosotros, es lo que es de Dios para la gente. Porque siempre que está Dios no tiene un gano yo pierdo el resto, es un gana-gana. Y ahí es donde tú y yo necesitamos estar. Quiero cerrar mirando 1 Corintios 13. ¿Cómo definimos esta ley de amor? Ok, ¿qué es paz? Una consecuencia ¿de qué? De la ley de amor, la ley de Dios. ¿Cómo la definimos? 1 Corintios 13. Voy a leérsela de la versión amplificada. Usted la tiene ahí en sus pantallas. Dice así: el amor soporta largamente y es paciente y benigno. El amor no es envidioso, ni arde en celos, no es jactancioso o vanaglorioso, no se presenta a sí mismo como arrogante. Fíjate que aquí empezamos nosotros a entender: ok, por eso es que puede haber paz allí, porque ninguno está tratando de exigir su derecho, ni su manera, ni su forma, sino yo puedo escucharte, y al escucharte puedo entender. No es presumido, arrogante, inflado con orgullo, no es rudo, sin modales, y no actúa indecorosamente. El amor de Dios en nosotros no insiste en sus propios derechos o en su criterio, por cuanto no busca lo suyo. No es susceptible de mal humor o resentido. No toma en cuenta el mal causado, no pone atención a la ofensa. Diga conmigo: no voy a poner atención a la ofensa. Si algunos se ofendieron, por favor, no tome la ofensa. No se goza en la injusticia y la iniquidad, pero se regocija cuando el derecho y la verdad prevalecen. Fíjense esto tan poderoso: se regocija cuando el derecho y la verdad. O sea, ¿de qué está hablando? Por eso necesitamos hombres y mujeres en la política. Por eso necesitamos hombres y mujeres en las leyes, que saben interpretar este contexto del amor de Dios para plasmarlo entonces en algo que no solo es el beneficio de nosotros los cristianos, es algo que va a traer otra realidad a todos nosotros: el derecho y la verdad. El amor soporta cada y cualquier cosa que venga. Me encanta. El amor soporta cada y cualquier cosa que venga. Está siempre listo a creer lo mejor de cada persona.
Su esperanza no se marchita bajo las circunstancias y todo lo soporta sin tambalear. Me encanta. Y quiero cerrar diciendo esto. Miren, ¿cómo miro yo? Esto es mi versión, ¿no? Esto no es palabra de Dios, esta es mi versión. Pero si yo miro a la humanidad a través de la historia, en estos 2000 años lo que hemos tenido es que las verdades de Jesús en el tiempo simplemente han prevalecido, aún en medio de dictadores que se han levantado en el mundo. Si usted mira la historia sin ir lejos, miremos nuestro siglo pasado. ¿Qué fue Adolfo Hitler? Todo el mundo piensa en Hitler y miércoles, o sea, ¿qué causó? Y sin embargo ya no está, y todo regresó a un costo muy alto, pero regresó a otra dimensión. ¿Está conmigo? Stalin. Hay cosas que fueron tremendas. Ahora, la humanidad, como dice nuestro himno, necesitamos comprender las palabras del que murió en la cruz. Si podemos empezar a mirar las palabras del que murió en la cruz, que no es otra cosa sino el que permaneciera en mi palabra conocerá la verdad, y la verdad que los hará libres. Vamos a escoger bien. Entonces yo quiero que tú, ahora que estás entendiendo, ok, la paz que está hablando la palabra no es la misma paz que todos están pensando. Hay un concepto de paz que se está vendiendo, pero bajo la imposición de un modelo. Hay otros que están mirando paz simplemente en donde déjenme en paz, o sea, yo quiero hacer lo que quiera, yo quiero sentirme en paz. ¿Y qué? ¿Y si lo hago qué? ¿Y si lo hago de esta manera qué? ¿Y si yo vivo así qué? O sea, ahí, ¿entiendes? No es tampoco. Y está la paz que Jesús nos está ofreciendo. Y yo quiero que tú, ¿me entiendes? En esto que hoy estoy poniéndoles de fundamento, algunos miren, pero que no callen allá afuera. Es tiempo de que hablemos como nunca antes, porque si callamos, entonces otros sencillamente van a asumir que esa es la realidad de todo. Y aquí es donde tú y yo hoy tenemos unas herramientas para entender cosas diferentes. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya.